Ahora sí, comenzamos. Muy buenas noches, queridos participantes que se encuentran en las plataformas tanto de Zoom como también en la transmisión de Facebook Live. Darles la bienvenida a estas presentaciones excelentes, bueno, a estas excelentes presentaciones, ¿no? Que venimos transmitiendo desde el anterior, bueno, de esta semana, y bueno, pues que va a finalizar obviamente el 16 de abril. Quedan cordialmente invitados a que se puedan, inscribir en estos cursos y sean partícipes, ¿no? Entonces, eh, justamente estaría dando inicio a lo que es la presentación programada para el día de hoy sobre análisis, FODA, planeación estratégica. No, nuestro expositor, un invitado especial justamente de México, un invitado internacional, pues es contador público egresado de la Universidad ESCA Telepán, con maestría en Administración y Finanzas del Tecmilenio, emprendedor del Excel, con el canal de YouTube Logan Excel, con más de 40 videos y 2.8 mil suscriptores. Ojito, si quieren suscribirse al canal Logan Excel. Y bueno, más que todo estos videos sirven para ayudar con plantillas gráficas, tablas dinámicas, dashboards y además temas de utilidad para la vida personal y profesional, ¿no? Obviamente ya el expositor Eric Ávila Fernández les hará mención de su canal y también pues estará compartiéndonos hoy sus conocimientos, ¿no? En lo que es Excel para pymes. Eh, Estimado Eric Ávila Fernández, muy buenas noches. Si se encuentra, adelante, por favor. Buenas noches a todos. Mi nombre es Eric. La verdad es un placer estar en este tipo de exposiciones con el cual poder desarrollar lo que es la herramienta Excel, en el caso de pymes, y vean cómo se puede desarrollar Excel de una manera sencilla y del cual les va a ayudar en este caso a los temas que hemos visto de los días pasados, cómo Excel es una herramienta que se está utilizando cada día más y pues en el tema de hoy, pues vamos a verlo. Entonces, la verdad, muy agradecido por estar el día de hoy aquí presente. Gracias a Renzo, a la Confederación por tomarme en cuenta en esta presentación y pues darme la oportunidad de darme a conocer, con este caso con el tema de análisis FODA y que sepan un poquito de mí. Claro, el gusto es nuestro también de que podamos tenerlo como invitado al día de hoy, como también pues los participantes lo van a ver y al final van a quedar agradecidos, ¿no? Con lo que vamos a presentar. Entonces, sin más ni menos, yo creo que estaríamos comenzando ya con la presentación y adelante el curso ya lo dejo en sus manos. Ok, gracias Roberto. Vamos a empezar. Voy a compartir voy a compartir la pantalla. Ok. Bueno, mi nombre es Eric Ávila. Como me hicieron ahorita la presentación, soy contador público, soy de nacionalidad mexicana y cuento con una maestría en Administración y Finanzas. Eh, Tengo más de 10 años de experiencia en lo que son áreas de contabilidad, administración y finanzas. Algo que me puede caracterizar, para que me conozcan un poquito de mí, es que yo trato siempre de utilizar la herramienta de Excel de una manera sencilla. ¿A qué me refiero? A que nosotros siempre vamos a encontrar en nuestras áreas de trabajo, como auxiliares, como gerentes, como emprendedores, cualquier situación te va a llevar a una hoja de cálculo y del cual tú tienes procesos repetitivos y del cual, por medio de Excel, uno puede, en este caso, optimizar esos procesos. Desde mandar un correo con una macro, darle un clic, hasta hacer un informe financiero que te lo dé de manera automática con tablas dinámicas, con fórmulas, con macros, varias herramientas que puedes utilizar que Excel nos da para bastante uso. Y esto nos va a ayudar, en este caso, pues a hacer la manera. Resumen, yo simplemente utilizo Excel para hacerlo de manera más compacta los procesos. Y ahorita con la herramienta de Excel vamos a hacer una plantilla de análisis FODA que nos va a ayudar en este caso a determinar distintos problemas que pueden presentarse dentro de un corporativo, una empresa o como emprendedores. O sea, esta herramienta nos va a ayudar
a iniciar algo que ya tenemos en mente o que ya sabemos de algún problema y del cual con esto vamos a empezar a realizarlo, ¿no? Bueno, esto es parte de mí. Vamos a empezar. La forma de empezar es dejar de hablar y empezar a actuar. Walt Disney. Abro con esta frase porque muchas veces nosotros como emprendedores, como dueños de un negocio, tenemos siempre problemas de cualquier tipo. Podemos tener el detalle de que tenemos pérdida, tenemos un resultado negativo, sabemos que hay un problema, pero no hacemos nada. No tenemos a lo mejor el conocimiento o la herramienta. Y es a veces aquí donde tenemos que empezar a actuar. ¿Y qué mejor manera de actuar que utilizar lo que es el análisis FODA? Esta herramienta nos va a ayudar a determinar ciertos problemas que de alguna manera no llegamos a encontrar de manera general, sino tenemos que irnos a la manera particular, ya sea haciendo un análisis interno, un análisis externo, y que en conjunto vamos a identificar qué es lo que está pasando dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro corporativo, o como emprendedores que queremos hacer alguna situación, algún proyecto en mente. Esta herramienta es exactamente lo que nos va a ayudar. Con esto nosotros vamos a empezar a actuar. Bueno, análisis FODA. Nosotros siempre al momento de estar en una empresa, como un área, como una gerencia, como un mando medio, a veces tenemos problemas dentro de la organización. Sabemos que tenemos bajos resultados, bajaron las ventas, infinidad de problemas. Y muchas veces no sabemos por dónde empezar o exactamente qué es lo que está pasando que mi resultado está bajando. Es aquí donde vamos a empezar a ver lo que es el análisis FODA. Es importante contar con esta herramienta porque nos va a ayudar a tomar una decisión. En base a todo lo que nosotros analicemos de manera interna y externa, que ahorita vamos a ver a detalle cada una de ellos, esto nos va a ayudar a tomar una decisión para cualquier empresa o negocio o un proyecto que ustedes tengan en mente. A veces nosotros tenemos el desconocimiento de para dónde ir. No sabemos exactamente qué es lo que está afectando el resultado. Y ese mismo resultado, pues por lo mismo no tenemos una planeación. No sabemos a dónde atacar, exactamente cuál es el problema de raíz, qué es exactamente lo que está afectando mi resultado. Hay varias maneras o herramientas administrativas que nos pueden ayudar a determinar esos problemas que nosotros tenemos tanto en nuestro corporativo, en un mando medio, en una gerencia o como emprendedores, como les hago mención, ¿no? Entonces, nosotros a través de este análisis FODA vamos a poder hacer una planeación, una estrategia exactamente al problema del cual nosotros estamos identificando dentro de los siguientes conceptos que ahorita vamos a revisar y vamos a poder ahora sí tomar un camino hacia un mejor resultado. ¿Qué es un análisis FODA? El análisis FODA, o más bien la palabra FODA, es la abreviación de cuatro conceptos que la F significa fortalezas, la O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenazas. Estas en conjunto nos dan una abreviación que se llama FODA. Pero, ¿qué es exactamente un análisis FODA? Esta es una herramienta que es utilizada por las empresas, en este caso para saber cuáles son las fuerzas, cuáles son las oportunidades, qué debilidades tiene, qué amenazas. Estos cuatro conceptos nos van a ayudar a determinar exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Hacer exactamente un diagnóstico, tomarle una foto exactamente a tu empresa, en este caso a tu proyecto, hacer un diagnóstico, examinando las características de cada una de las, en este caso, de los conceptos. Esto nos va a hacer al final un diagnóstico de lo que es un análisis FODA. Hay un dato estadístico muy importante que dice que el 80% de las empresas fracasan antes de cumplir los 5 años.
y un 90 ni siquiera alcanza a llegar a los 10. Esto es un dato frío, estadístico, que se puede evitar haciendo un análisis FODA, porque haciendo un análisis FODA podemos identificar de primera, por decir, de primera mano, exactamente cuál es el problema. Entonces, esto es una herramienta muy, la verdad, muy poderosa dentro de lo que es las áreas administrativas o como gerente, como dueño, que podemos implementar, ¿no? ¿Cómo hacer, en este caso, un análisis FODA? Les voy a explicar una serie de pasos para que nosotros, al momento de querer utilizar esta herramienta, exactamente qué necesitamos hacer. El paso número 1 que necesitamos hacer es definir exactamente qué es lo que vas a analizar. Debes elegir el tema que quieres analizar. En este caso, un ejemplo puede ser un cambio de estrategia, una reestructuración del equipo, un crecimiento de negocio. Esta es la parte importante que nosotros, al momento de utilizar el análisis FODA, es definir exactamente qué es lo que tú vas a analizar, cuál es exactamente tu problema o donde tú te quieres enfocar para que a partir de ahí tú vas a empezar a desarrollar toda una estructura y una planeación para poder ejecutar lo que es tu análisis FODA, ¿no? Entonces, el paso número 1 es analizar exactamente, o más bien definir lo que vamos a analizar. El paso número 2, en este caso, es reunir el equipo. No podemos nosotros hacer un análisis FODA solamente una sola persona. Necesitamos, ahora sí que es importante tener el equipo. Nosotros a lo mejor desde arriba, desde un mando alto, tenemos cierta visión, pero a veces esa visión que necesitamos, la parte operativa que se encuentra, ahora sí que está operando el día a día, ese equipo es el que a lo mejor tiene exactamente identificado cuáles son los problemas que se tienen dentro de la operación del día a día. Entonces, es importante nosotros reunirnos. En este caso, esta es una herramienta de trabajar en equipo, no es una herramienta individual, es una herramienta que nos ayuda a hacer equipo porque necesitamos de nuestro personal, de la gente que se encuentra, en este caso, en otros niveles inferiores donde tienen otro tipo de responsabilidades. Y nosotros, a través de una lluvia de ideas, o al momento de estar todos reunidos, cada quien como área, como el área de ventas, como el área de costos, de recursos humanos, todas esas áreas tienen identificado en lo particular alguna situación que viven al día y que puede ser que alguno de esos problemas esté afectando el resultado. Por eso es necesario reunir a todo el equipo para nosotros tomar la idea de cada quien y empezar a hacer lo que es el análisis, ¿no? Este sería el punto número 2. El punto número 3, que es aquí donde ya nos empezamos a adentrar un poco más a lo que es el análisis FODA, es hacer un análisis interno. En este caso, el análisis interno se enfoca en dos conceptos de lo que es el análisis FODA, que son las fortalezas que tiene la empresa y toda aquella que tiene o del cual cojea la empresa que tiene como debilidad. Este análisis interno, ahorita vamos a ver el concepto de cada uno y con un respectivo ejemplo. El siguiente paso, ahora hay que hacer un análisis externo. Simplemente es todo aquello que no podemos nosotros, que está afectando a nuestro resultado, pero que no está en nuestras manos. No tenemos control de ciertas efectos que causan que baje el resultado, que bajen las ventas, que afecta de manera externa, que no está en nuestro control, y que pueden ser oportunidades o pueden ser amenazas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cada uno. Bueno, estas son en sí los cuatro conceptos principales que integran lo que es el FODA. Nosotros, a través del mismo
lapso de lo que es el análisis, podemos ir diseñando o reformulando la estrategia del negocio a partir de, ahora sí que de esta herramienta, ¿no? Estos van a ser nuestros 4 conceptos principales y del cual nosotros vamos a empezar a desglosar y a encontrar su respectiva solución o en este caso hacer alguna mejora dependiendo ahora sí que la situación, ¿no? Vamos a ver en este caso los conceptos. Es importante saber exactamente a qué se refiere cada uno. Vamos con el primero, que es fortalezas. Las fortalezas se refiere básicamente nada más a que son los puntos positivos que ayudan en este caso a alcanzar los objetivos que tenemos sobre la competencia. O sea, todo aquello que nosotros tenemos de manera positiva que nos hacen mejor que la competencia. Por decir, aquí les pongo unos pequeños ejemplos. Puede ser el talento humano, que tengamos en este caso, un ejemplo, perdón, de talento humano formidable que nos ayuda, que siempre están ahí. Tenemos equipo en este caso de lo más nuevo, con alta tecnología. Tenemos los mejores recursos materiales, siempre tenemos los insumos de mejor calidad, tenemos la mejor atención al cliente y sobre todo pues tenemos tecnología, ¿no? Esas pueden ser algunas de nuestras fortalezas dentro de nuestra organización, dentro de nuestro proyecto o dentro de aquello que estamos haciendo un análisis FODA, ¿no? El siguiente concepto que tenemos son las debilidades. Esto es como que todo lo contrario, son factores que dejan desfavorable en relación a otras empresas. Esto quiere decir que nosotros tenemos algún punto débil dentro de nuestra organización que pueden ser, en este caso, aspectos que la empresa no logra hacer bien, malas gestiones al momento dentro de cada gerencia, procesos inconclusos, hay mermas, hay muchos gastos imprevistos, o sea, hay muchas cosas, características que podemos encontrar. Por eso es importante la reunión de equipo, porque a la manera, ahora sí que desde arriba no alcanzamos a ver exactamente todo el problema. Y a través de lo que es el equipo, pues cada parte del área de ventas, el área de costos, el de producción, el de recursos humanos, cada quien va a decir alguna situación, tanto fortaleza o como debilidad. El siguiente concepto que vamos a revisar en este caso son oportunidades. Este caso es mirar las cosas del escenario externo de la empresa que pueden ser favorables a ella. Uno de estos ejemplos muy típico o muy de moda es de manera, ahorita que llegó la pandemia, que realmente si tú lo ves del lado negativo, pues sí, afectó a todo el mundo, dejaste de vender porque todo era una venta de manera física y miles y miles y miles de situaciones que fueron mermando a lo que es la economía, ¿no? Pero hay otros que lo ven de lado como oportunidad. ¿Y cómo lo ven como una oportunidad? Porque es una oportunidad porque si antes tú ya tenías en mente vender a través de Internet, vender cualquier producto, que solamente lo hacías de manera física, pues ahora con lo que es la pandemia vino a adelantar todo aquello que tú tenías planeado de hacerlo alguna vez por Internet, lo vino a adelantar. Entonces, es una oportunidad de empezar a vender ahora por Internet. Este es un ejemplo de que la pandemia también tiene sus lados positivos, podríamos decirse, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, ¿no? Es una oportunidad tanto de manera personal o como una empresa que hay que sacarle provecho, ¿no? Los ejemplos que yo coloco aquí son las tendencias que si ustedes ahorita revisan, ya todo te lo venden por internet y a través de redes sociales. Está muy de moda en lo que es la red social TikTok, donde tú tienes que vender de manera creativa tu producto. Entonces tú tienes que estar con la tendencia, porque si no estás con la tendencia, te puedes ir quedando rezagado. Entonces, es una manera de nosotros empezar a utilizar
lo que son las tendencias, las redes sociales, para tener en este caso esa oportunidad, ¿no? Otro concepto que coloco aquí son los factores políticos, ¿no? Muchas veces alguna política interna, alguna que no está en nuestras manos, puede ser que nos beneficie alguna situación. Otro puede ser los factores económicos, ¿no? Hay que ver qué oportunidad tenemos dentro de esos factores económicos. Y otro, pues, es todo aquello que está fuera de nuestro control, ¿no? Sobre todo aquellos, en estos ejemplos que acabo de darle, pues hay que saber tener o llevar esta oportunidad a fin de nuestro negocio, ¿no? Vamos a ver, y por último, el concepto de amenazas. En este caso son factores externos, todo lo que se puede amenazar a la supervivencia de la empresa. Aquí, de igual manera, es algo que no está en nuestras manos, es algo que puede afectar al resultado de un día para otro, tumbarnos, ¿no? Uno de los ejemplos, pues puede ser un escenario político, ¿no? La economía mundial. La economía mundial, ahora también por lo de la pandemia, al incrementarse, cuando pasó lo del petróleo, si tú tenías inversiones en dólares, en cierta moneda o en cierta divisa, esto afectó a nivel mundial. Entonces, tú tenías o comprabas insumos a cierto precio. Al momento del que llegó la pandemia, ese tipo de situaciones, la economía pues, tiene un receso, ¿no? Entonces, todo sube, todo se encarece y todo eso son amenazas que afectan a nuestra organización, que afectan a nuestro negocio, hasta al más particular, empresa pequeña, hasta grandes corporativos, grandes monopolios, les afecta este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, todo aquello que nosotros no podemos controlar, pero de alguna manera podemos contraatacar. Sabemos de la amenaza, pero podemos hacer algún tipo de estrategia, algún tipo de plan para contraatacar ese tipo de situaciones, ¿no? Ya lo veremos cada uno de los conceptos ahorita de manera general, estamos viendo los conceptos, pero estos en sí son los 4 conceptos que vamos en este caso, a manejar y que son importantes al momento de hacer el análisis FODA, ¿no? Y por último, este es el quinto paso de cómo hacer un análisis FODA, es ponerlo en práctica, ¿no? Ya que vimos cuál es el objetivo a analizar, el trabajo en equipo, encontrar lo que es el análisis interno, el externo, ver cada uno de sus conceptos. Entonces, ahora ya que tenemos todos esos puntos, lo ideal es ponerlo todo eso que acabamos de recopilar en una tabla. En esta tabla, que es ahorita la que vamos a desarrollar con un pequeño ejercicio en una plantilla de Excel, les voy a explicar paso a paso cómo podemos con esta herramienta llenarla poco a poco y darnos un panorama, exactamente un diagnóstico de lo que está pasando en este caso en la empresa o donde vamos a utilizar la herramienta FODA. Esta sería nuestra matriz FODA, donde vamos a tener lo que son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Vamos a ver en un ejemplo exactamente cuáles pueden ser nuestras fortalezas, ahorita de un caso práctico, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades y las amenazas, ¿no? Este pequeño plantilla en Excel lo vamos a llenar y vamos a hacerlo paso a paso. Bueno, ya les hablé de manera general los conceptos principales, lo que es un análisis FODA y del cual nos puede ayudar como emprendedores de algún negocio y como herramienta de Excel, en este caso para pymes, esto nos puede ayudar, ¿no? Es una manera sencilla de nosotros poder desarrollar toda esta teoría que acabamos de ver
la vamos a plasmar en lo que es esta plantilla que vamos a iniciar, ¿no? Voy a compartirles el archivo ahora. Vamos a empezar con lo que es la plantilla. Ok, sí están viendo el Excel, ¿verdad, Roberto? Claro que sí, Ok. perfectamente. Bueno, yo ya les hicieron llegar a el archivo, es para que me vayan acompañando de cómo podemos, ya que vimos ahorita la teoría, vamos a llenar esta plantilla. Esta plantilla es de manera sencilla, les voy a explicar en este caso el paso a paso, cómo nosotros vamos a llenar todos estas pequeñas filas, donde vamos a hacer, dependiendo, bueno, ahora sí que dependiendo del giro de la empresa, donde vamos a definir el objetivo, vamos a hacer un análisis interno, el análisis externo, y con sus diferentes atributos de cada concepto, nos va a ayudar a llenar lo que es esta plantilla de análisis FODA. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a utilizar ahora sí lo que es la herramienta Excel y vamos a ver que, para que vean que es algo sencillo, no es algo difícil, nada más es empezar a darle un orden a nuestras ideas, en este caso a lo que es el análisis FODA. Y primero que nada, voy a hacer un poquito más grande aquí. Aquí en esta parte hay que poner para saber lo que es el giro de la empresa. Vamos a poner aquí el giro de la empresa. Vamos a suponer un ejemplo que tenemos una empresa que vende ropa. Vende de ropa que compra de Estados Unidos, que compra todo de manera externa y que vende en este caso, tiene negocios, ahora sí que de manera con accesorias, con negocios en en este caso, pues, en México, hablando de un territorio aquí en México y en diferentes partes de la República, ¿no? Aquí vamos a lo que es a definir el giro de la empresa. Aquí es donde ustedes tienen que llenar para darse una idea de qué estamos analizando, ¿no? Después es la definición del objetivo. Exactamente qué es lo que vamos a revisar, qué es lo que vamos a analizar, cuál es en este caso, la situación, como les mencionaba en el punto número 1 de los pasos a seguir. Exactamente qué es lo que yo voy a analizar. Aquí entonces vamos a poner una definición, un objetivo, el crecimiento de negocio. ¿Y a qué me refiero? Por decir, de este ejemplo voy a ponerles que vendemos ropa, ¿no? Pero al momento de estar vendiendo ropa, pues va creciendo el negocio porque te está yendo de manera, tu rentabilidad va bien, vas creciendo, pero al momento de que vas creciendo, tus responsabilidades al principio como dueño, tú invertiste de cierta manera un recurso, en este caso en un negocio de vender ropa, y tú eres a lo mejor el único encargado de llevar la administración de tus finanzas de ese negocio. Pero cuando vas creciendo, vas ocupando más maquinaria, más personal, vas creciendo para rentar nuevos accesorios, nuevos locales, y todo eso, al momento de que vas creciendo, te va afectando lo que es tu resultado, tu rentabilidad, tus indicadores financieros, de alguna manera, están bajando, porque como no tienes cómo saber exactamente qué es lo que está pasando en tu crecimiento de negocio, es aquí donde vamos nosotros a utilizar, con este ejemplo, lo que es el análisis FODA. Entonces, aquí ustedes llenan lo que es el giro o el problema que van a tener, en este caso la definición del objetivo, y vamos a empezar aquí a revisar lo que es el análisis interno.
Vamos a colocar aquí 5 atributos. El primero de ellos serían, vamos a colocar las fortalezas. Aquí vamos a colocar las fortalezas. Y en el segundo vamos a colocar las debilidades. Estas van a ser nuestras primeras dos conceptos de lo que es el análisis interno y del cual nosotros vamos a llenar cada atributo, ¿no? Cada problema que podemos presentarnos dentro de este ejercicio, ¿no? Bueno, si nosotros estamos vendiendo ropa y ya sabemos cuál es la definición del objetivo, que en este caso es el crecimiento del negocio, vamos a ver en este ejercicio que una de las fortalezas que puede llegar a tener este ejercicio es que su principal fortaleza, o una de las que tiene, es que tiene experiencia en el giro. Sabe vender. Sabe vender en este caso ropa y tiene mucha experiencia. Otro punto, otra fortaleza que podemos en este caso, será un poquito más grande. Otra fortaleza que podemos tener es que tienen un excelente trabajo en equipo. Todos se involucran, todas las áreas trabajan en conjunto. Entonces, esta puede ser un atributo. Trabajo en equipo. Ya que tenemos esa situación, vamos por el atributo número 3. Dentro también de la empresa podemos revisar, o algo que puede ser que nos dé esa fortaleza, es que manejan procesos de calidad. O sea, toda situación, voy a poner aquí, procesos de calidad. Esta puede ser una fortaleza que toda la parte interna dentro de la estructura, del organigrama de la empresa, en cada uno tiene un proceso de calidad, ¿no? Otra fortaleza que podemos encontrar es el servicio de alto nivel en este caso, ¿no? Servicio de alto nivel. Tenemos la manera de entregar cosas con nuestros clientes. Siempre tenemos ese servicio de alto nivel, ¿no? Entonces, esa es una de nuestras fortalezas que la podemos colocar aquí. Y por último, vamos a agregar la quinta, que puede ser un ejemplo. En este caso, pues tenemos excelentes condiciones de trabajo, ¿no? A veces la competencia no tiene esas condiciones, tiene condiciones más ¿cómo se puede decir? No tan cómodas, pero nosotros como empresa tenemos unas excelentes condiciones que no solamente lo decimos porque nosotros lo decimos, sino porque personales externos nos lo dicen, ¿no? Entonces, aquí, con esta pequeña plantilla, ya llenamos lo que son las 5 fortalezas. Después de ya hacer más o menos ese trabajo en equipo, vamos poniendo lo que son las fortalezas. Ahora vamos a enfocarnos un poco. Ahora son las debilidades. Voy a salir un poquito más grande aquí. Ok. Vamos a ver ahora esas debilidades que podemos presentar, que se pueden presentar. En este caso, puede ser que tenemos una maquinaria antigua. Puede ser que tengamos una maquinaria antigua, o sea, tiene calidad los productos, pero a lo mejor esta maquinaria tarda más en hacer esos productos que son de calidad. En cambio, si tuviéramos una maquinaria más nueva, por decir, de alta tecnología, me lo va a hacer igual de igual calidad, pero en menos tiempo. A veces tenemos los pedidos, o más bien las ventas, tenemos más pedidos, pero nuestra capacidad interna no nos deja crecer, porque nosotros nomás podemos producir hasta ciertos productos, cierta cantidad,
y por tener esa maquinaria antigua que a pesar de eso es de calidad, pero no me deja seguir creciendo porque tarda más, mientras que si yo tuviera una maquinaria más nueva, puede ser que me ayude a que ese proceso sea más rápida, pero de igual calidad. Obviamente, si tú tienes esa maquinaria más nueva, pues ya entran otros factores, ¿no? Porque la maquinaria de alta tecnología cuesta más, ¿no? Entonces ya entran ahí otras situaciones de que pues tienes que pedir créditos financieros, algún tipo de situación para tener esa nueva maquinaria, ¿no? Porque son proyectos ya de manera internas que cuestan, ¿no? Otra debilidad que podemos tener dentro de este ejemplo son los recursos ilimitados. Perdón, los recursos limitados. Recursos limitados. Puede ser que no tengo tanto recurso, no tengo tanto dinero como yo quisiera crecer, que mi recurso, pues realmente, mi recurso vivo al día. Mis flujos realmente no me alcanzan para poder yo crecer. Entonces vivo muy ajustado y realmente esos recursos no me alcanzan a desenvolver como yo quisiera, ¿no? Vamos por una tercera debilidad, en este caso del ejercicio. En este caso vamos a poner falta de control de las áreas, en el caso de control de tesorería, no sé. Voy a poner aquí falta mayor control del área de tesorería. Aquí mayor. Ahí está. Puede ser que por lo mismo de que tenemos recursos limitados, sea que simplemente no hay un control. Así como entra el dinero, se lo gastan. No hay un control donde, de este recurso que entró, este porcentaje es para pagar mis proveedores, este porcentaje es para pagar la nómina, este porcentaje es para pagar infinidad de situaciones. O también no sabemos cobrar. Tenemos una cartera muy alta, una cartera vencida. Son situaciones que pueden llegarse a presentar en las finanzas, tanto de una empresa, un corporativo, o hasta afectando a nivel personal. Si no llevamos, en este caso, un flujo personal, un flujo, en este caso, en una área corporativa, en un negocio, en una empresa, si no llevamos ese control, pues nuestra tesorería o nuestras finanzas no están aprovechándose, en este caso, al 100%, ¿no? Hay mucho descuido y ese descuido hace que haya mermas, ¿no? Esa puede ser alguna de nuestras debilidades dentro de cualquier situación, ¿no? Otra debilidad que podemos tener es que hay demasiada rotación de personal. El tener tanta rotación de personal en nuestras empresas nos afecta porque no hay un compromiso por parte del trabajador. ¿Por qué? Porque hay que ver por qué situaciones se está yendo tanto el personal. Hay que ver con ciertas estrategias, no sé, en encuestas de salidas, preguntarles por qué se va de la empresa, ¿no? Y a veces esas encuestas de salida te pueden decir, bueno, yo me fui de la empresa porque hay mucha carga de trabajo, que en esas 8 horas es demasiado para mí, por decir un ejemplo. Y la gente pues se está yendo realmente, tú te das cuenta hasta lo particular que realmente la gente se va porque hay un exceso de carga. Entonces ahí es donde tú entras con estrategias y dices, bueno, hay exceso de carga, pues entonces vamos a contratar 2 personas para ese puesto y ya rolas turnos. Y a lo mejor con eso vas haciendo que el personal ya se comprometa. Aparte de que le bajas la carga, puede ser que también le pongas alguna prestación superior a la competencia
o algo que le dé ese incentivo de quedarse en la empresa. Entonces, ya tú verás ahí con la gente de recursos humanos, con los dueños, con la gente que toma esas decisiones, qué hacer en este caso con la rotación, ¿no? Otra debilidad de ejemplo que podemos colocar sería que no se apegan, no apegarse a un presupuesto. El llevar un presupuesto en una empresa o hasta de manera personal es importante porque nos ayuda a tener un objetivo de tus finanzas. O sea, tú dices, yo solamente me debo gastar 100 pesos en todo el mes y no debo pasarme de ahí. O sea, esta es una de las principales bases de las finanzas, puede decirse, el tener un presupuesto porque es algo que puedes tú medir y decir, hasta aquí 100 pesos, yo solamente debo gastarme hasta aquí. Pero si tú tienes un descontrol total y decir, hay mucho flujo, hay mucho dinero, pero tú te gastas más de 100 pesos, 200, 300. Entonces, ya no estás respetando un presupuesto, estás despilfarrando ahora sí que el recurso que se puede utilizar para otra cosa y todo ese tipo de situaciones te va mermando al crecimiento del negocio. O sea, poco a poco, en este caso de estos dos análisis que acabamos de hacer, tanto de fortalezas o debilidades, tú te vas dando cuenta que cada uno de estos atributos puede ser importante y de esta manera nosotros, que es el análisis interno, ir exactamente al problema. Ya nos va dando un panorama, un pequeño diagnóstico de exactamente qué puede ser lo que puede estarnos afectando, ¿no? Entonces aquí el análisis FODA nos va ayudando poco a poco a ir desarrollando una estrategia de manera individual a cada uno de estos atributos que vamos colocando, ¿no? Bueno, aquí hasta este momento ya llenamos lo que es el análisis interno. Vamos a revisar ahora la parte que no podemos controlar, la parte que está fuera de nuestras manos y que se llama, en este caso, el primero, oportunidades. Ok. Aquí vamos a revisar, bueno, vamos a ver en conjunto del equipo qué oportunidades se puede presentar en este caso de este ejercicio de crecimiento de negocio. Estamos vendiendo ropa. Las oportunidades, un ejemplo puede ser, está de moda tener lo que son las aplicaciones de entrega. O sea, la era de las apps. Esto fue muy notorio ahora con la de la pandemia. No sé si con ustedes aquí en Bolivia sucedió, pero en México todo lo que afectó a los negocios de comida, cerraron los negocios porque no podías estar por la misma política de sanidad, no podías estar, no podías salir, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los negocios de comida? Pues tuvieron que entrarle a las aplicaciones, encontraron una oportunidad, utilizaron aplicaciones donde tú a través de la aplicación pedías tu comida, pedías tu consumo, pedías cualquier cosa y tú tenías que en este caso meterte al área de, en este caso, invertirte en lo que son las aplicaciones, en las apps. Entonces a través del celular tú pides y te hacen la entrega, ¿no? Puede ser de comida, puede ser de lo que tú quieras. En el caso de este ejemplo, podemos a través de la aplicación nos compran algún producto y lo que es a través de la app. Otro punto que puede ser la consolidación. En este caso voy a poner consolidación de sistemas administrativos. Consolidación. Sistema
Es que tiene una protección de que nada más podemos máximo 30 caracteres, ¿no? Voy a poner aquí. Aquí realmente dentro de la plantilla hay que ser un poco compactos en el tema específico para no tener un enunciado tan largo, sino simplemente irnos un poco al punto, al grano, lo vamos colocando dentro de la plantilla. Aquí es una oportunidad, son los sistemas administrativos, ¿no? A lo mejor no tienes, como vas creciendo, no tienes un sistema que puede ser que esté único, unificado, que a lo mejor tienes diferentes sistemas que no tienen relación uno con el otro. Entonces, aquí es donde tú tienes que ver o unificar, consolidar todos tus sistemas administrativos, ¿no? Para que así, con esto, ya tengas el control sobre todas tus áreas, sobre todas tus gerencias, y este sería una oportunidad, sistemas administrativos. Otra oportunidad es, en este caso, puede ser el crecimiento de la industria. Crecimiento de la industria. Ok. Este puede ser algo de oportunidad, como la industria está creciendo, en este caso en el giro, en este caso que nosotros vendiendo ropa, está creciendo. Pues sobre esto de nuestra propia industria, tenemos ahorita esa oportunidad. Subirnos a esa parte de que todo está creciendo, pues aprovechar y en este caso, pues crecer junto con la industria, ¿no? El número 4, que puede ser una oportunidad. Los costos, pueden ser los costos operativos bajos. Esta manera que a lo mejor todo está subiendo, pero nosotros, la economía está subiendo, precios, todo, pero a lo mejor nosotros tenemos inventarios que teníamos en stock y estos costos que tenemos bajos nos están dando esa oportunidad de crecer en el negocio. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor teníamos ese inventario, ¿cómo se puede decir? Nos anticipamos con ciertas compras de inventarios y que lo teníamos ahí guardado y que puede ser que nos ayude en este caso pues a que nuestros costos operativos son bajos y nos está dando en este caso un rendimiento alto, una utilidad bruta mejor que la competencia, y esa es una oportunidad, ¿no? El número 5 que puede ser, que también está muy de moda últimamente, son las redes sociales. Como les hago mención, ya últimamente todo te lo venden por las redes sociales. Si tú quieres vender cualquier tipo de producto, ya lo puedes hacer por Facebook, por Instagram, por YouTube. Hay varios canales, varias estrategias que te pueden ayudar en este caso, a aprovechar esa oportunidad y a empezar a promocionar por redes sociales. Estas son una de las oportunidades dentro de la empresa, dentro de tu emprendimiento, dentro de cualquier situación que necesitamos. En este caso, si no usas redes sociales, este puede ser una oportunidad para ti, empezar a vender por redes sociales. Vamos con el cuarto y último en la parte de lo que es el análisis externo. Vamos con las amenazas. Aquí vamos a ver las amenazas que pueden, en este caso, el ejemplo que estoy poniendo, es si tú estás comprando en dólares la mercancía, pues una de tus amenazas es el incremento del dólar. Esta amenaza, al momento de que se dispara el tipo de cambio del dólar, dependiendo de la divisa donde te encuentres, puede hacer que merme la utilidad y te dé una amenaza, al resultado final en este caso, pues de la empresa que estamos representando o del emprendimiento, del proyecto, todo aquello que estemos haciendo.
ese tipo de amenazas puede ser el incremento del dólar. Ya aquí tú entrarás con cada una de estos conceptos, de estos atributos que estoy colocando. Es ahí donde tú entras con lo que son las estrategias. Si tú estás viendo que el tipo de cambio es variable ahorita por la economía, pues tú ya contratarás un tipo de seguro, asegurar un tipo de cambio fijo con algún banco y que te ayuda a solventar ese tipo de, de amenazas dentro de tu empresa, ¿no? Otro segundo atributo puede ser la competencia. Si ahora sí que tú te dedicas a vender ropa, pero como no eres el único que vende ropa, hay competencia que también está vendiendo ropa y que en ese mercado donde está vendiendo está haciendo diferentes estrategias a las tuyas y que eso amenaza, en este caso, a tu empresa. Es ahí donde hay que ver qué es lo que está haciendo la competencia, que nosotros de alguna manera lo podemos hacer o lo podemos hasta mejorar. Entonces ya entraría, hay una serie de estrategias de qué poder hacer en este caso con la competencia, ¿no? Otra amenaza, otro atributo que podemos llenar sería la tasa de interés, que es volátil. Así como el dólar sube, interés. Okay. Así como el dólar sube, la tasa de interés, cuando tú tienes créditos bancarios, pasivos bancarios, donde tú tienes un préstamo con algún banco o con alguna financiera y que tu tasa de interés es variable, no es fija, pues estos factores, por el cambio de dólar, por la economía mundial, por el petróleo, situaciones externas que hace que en este caso la tasa de interés, de tenerla en un, por decir, dependiendo de cada país, en un 4%, de repente te suba al doble a un 8%. Ese 8% o ese 4% de diferencia hace que tus intereses se incrementen, pagues más de interés y que a futuro, obviamente, te va a ir mermando en los flujos. Entonces, este es un tipo de amenaza, la tasa de interés, si tú tienes créditos invertidos en dólares o hasta en tu propia moneda, que la tengas con algún banco, que tu tasa de interés se llegue a incrementar, ¿no? Ya usarás de igual manera alguna estrategia de finanzas para poder, en este caso, asegurar una tasa fija, pero ya tú, de manera particular, encontrarás una estrategia sobre cada una de este tipo de atributos que vamos, en este caso, haciendo, ¿no? Vamos ahora con la cuarta de amenazas y un ejemplo que puede ser es la economía en recesión. Okay. Una economía en recesión significa que, pues, como todo está, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, pues todo empieza a frenarse, todo empieza a subir de precio. Por ejemplo, ahora lo del petróleo, pues no había dónde colocar toda aquella producción que se estaba haciendo de manera constante, de repente se dejó de vender y todos aquellos que hacían petróleo, pues ya no tenían dónde dejar la mercancía, en este caso los barriles, o sea, todo se empezó a frenar. La pandemia vino en este caso a dar ese tipo de frenón y hace que tengamos una economía en recesión. Entonces, ese tipo de situaciones afecta de manera a lo particular como un usuario, como un emprendedor, a tu bolsillo, o ni se llega a una empresa, porque pues antes tú vendías cierto volumen, con la economía en recesión, pues te afectó y pues a veces hasta nomás vendes el 20% de lo que vendías el año pasado. Entonces, ese tipo de situaciones te impactan dentro de tu análisis externo, ¿no? Y por último, el último atributo, ya casi estamos terminando de llenar lo que es esta plantilla,
es esta parte que puede ser el aumento de los precios, que va de la mano con la economía de recesión, el incremento del dólar. Todo esto es un análisis externo porque si la economía a nivel mundial está afectando, pues como consecuencia, pues todo sube, ¿no? Si tú comprabas tu ropa, el material, todo lo traías de otro país, en este caso de Estados Unidos, por decir, pues esas situaciones pues afectan. Si sube tu material, tus insumos suben de precio, pues afecta a tu contribución, a tu margen, a tu utilidad bruta, afecta porque pues tienes que absorber esa parte de que aumentaron los precios y a veces el que sale perjudicado es el último consumidor, porque si tú compras los insumos a cierto precio, pues ahora tengo que venderlos un poquito más caros y al final el que le afecta es al consumidor final. Entonces, una serie de pasos que si a uno le afecta al segundo y termina en el bolsillo del último comprador, en este caso, de su bolsillo. Cada uno de estos análisis, tanto interno como externo, es parte de lo que es un análisis FODA. Ya sobre cada uno de ellos, nosotros vamos a implementar un tipo de estrategia para cada uno de ellos, pero por lo menos ya tenemos una foto, un panorama de qué es lo que puede estar pasando, en este caso, del análisis FODA que estamos realizando a esta empresa, ¿no? A la venta que vende ropa, que su problema es un crecimiento de negocio. ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces, ya que tenemos cada uno de los pasos, aquí a la derecha les puse como que es un plus dentro de la plantilla. Todos estos puntos los vamos a poner en lo que es esta parte. En el archivo que tienen ahorita compartido, aquí les coloqué las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Todos esos lo vamos a llenar aquí, en esta parte, por eso lo dejé vacío. Vamos a terminar haciendo voy a dejarles este ejemplo. Vamos a hacer exactamente, ya que tenemos todos los atributos o todos los conceptos de FODA, se van a llenar aquí. Este nos va a ayudar a nuestra presentación que hagamos en un PowerPoint, a la presentación que hagamos durante algún directivo, algún jefe, donde nosotros vamos a llegar y le vamos a presentar esta plantilla. Sobre esta plantilla ya se tomarán decisiones de manera particular o de manera general exactamente en cada uno de ellos, ¿no? Con esto ya tenemos el panorama de qué es exactamente lo que está pasando, ¿no? Bueno, de aquí vamos aquí a la parte derecha. Aquí puse una pequeña tablita donde vamos a colocar del 1 al 5 qué tan importante es cada atributo, cada atributo que acabamos de escribir, donde yo le doy un valor. Del 1 es nula importancia, 2 poco importante, 3 importante, muy importante y 5 completamente importante. Aquí ustedes lo que van a hacer es darle el peso. ¿Qué tan importante es cada uno de estos atributos que me pueda representar mejor, en este caso, el problema? Todos son importantes porque todos son parte de lo mismo, pero a lo mejor de manera específica uno tiene más peso que los otros 4, o 2 tienen más peso que los otros 3, o así sucesivamente, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es, por decir, del lado derecho, vamos a agregar una lista desplegable. Una lista desplegable, nos vamos aquí a esta parte, vamos a ver. Una lista desplegable es nada más, nos colocamos en esta parte, en este caso en la E10, y nos vamos al menú, en la parte de, ¿dónde está? Datos. En la parte de datos, ahí vamos a encontrar una herramienta que se llama
herramienta de datos, exactamente igual. Y en este icono que se llama validación de datos. Aquí en validación de datos le vamos a dar clic en validación de datos. Se va a abrir una ventana y esta ventana nos va a decir qué queremos hacer, qué criterios de validación vamos a hacer. En este caso vamos a utilizar, le vamos a poner lista, vamos a colocar lista y el origen nos pide un origen. Este origen, como yo ya tengo la tablita que les acabo de mencionar, esta tablita, yo voy a seleccionar el origen de la lista del 1 al 5. Aquí el origen. Voy a seleccionar del 1 al 5. Ya que lo seleccioné, con esta pequeña herramienta de Excel, le voy a dar a aceptar. Al momento que le da a aceptar, se despliega esta pequeña triangulito con una numeración del 1 al 5. Voy a copiar cada uno de estos aquí. Ahí está. Copié cada uno de las listas despegables y en cada uno de ellos lo que tiene es que yo voy a poder colocar el 1. Este tiene el peso del, vamos a ponerle que el 5. Este que el 4. Este también el 4. Y este el 5. Ustedes les dan aquí el peso representado por estas categorías que acabamos de poner. Hacemos lo mismo de este lado, que también ya lo tiene, la lista. ¿A qué origen nos vamos a ir? En este caso vamos a ir al origen que está aquí. Y le vamos a dar aceptar. Bien, así de sencillo es como nosotros podemos ir utilizando las listas despegables. Y se va a ver visualmente otra vez el 1, 2, 3, 4, 5. Y lo único que hacemos es pues copiarlo, ¿no? Hacia abajo. Vamos a darle aquí el peso. Vamos a ponerle que la maquinaria antigua es importante. Los recursos son ilimitados. El 5. Sale que el 2. El 3. Entonces aquí ya le van dando un peso. ¿Esto para qué sirve? Ahorita vamos a ver el motivo del por cual nosotros estamos dándole un peso, porque ahorita vamos a ver con una pequeña gráfica radial cómo podemos representar este tipo de situaciones, ¿no? Vamos al análisis externo, igual, lista, vamos al origen, ya viene aquí el origen, lo voy a aceptar. Copio, ahí está. Le vamos a dar el peso, sale que aquí el 3, aquí el 4, el 5, voy a ponerle que aquí el 1, aquí el 2. Ustedes, como ya de manera particular, ustedes harán este tipo de análisis, ya ustedes consideran qué tipo de peso o qué es más importante para ustedes. Y por último, lo vamos a hacer lo mismo, pero en amenazas. Lista desplegable, el origen, aceptar. Le voy a dar copiar. Ahí está. Y vamos dando cada peso. El 3, perdón, el 4, el 2, el 5. Ahí está. Bueno, con esto ya tenemos prácticamente casi toda la plantilla llenada. Ahora vamos a empezar a lo que es la gráfica. Del lado derecho, aquí del lado derecho dentro del archivo que ustedes están viendo, o aquí en mi pantalla, tengo una serie de cuatro tablitas. Estas 4 tablitas nos van a ayudar a colocar esa información que acabamos de hacer. La vamos a poner aquí. Vamos a llenar la prioridad de fortalezas, la de debilidades, la de oportunidades, la de amenazas y todos esos conceptos que acabamos de ver, ¿no? Que sería, vamos a hacer exactamente esto. Aquí ya lo tengo llenado, pero para que lo vean
¿A qué me refiero que vamos a hacer? Con lo que vamos ahorita a llenar, yo voy a representar en una gráfica radial, el peso que tiene cada uno de importante del ejercicio que estamos haciendo. Me va a decir el porcentaje. Visualmente yo voy a ver qué es lo más importante. A través de esta gráfica, que me da un poquito mayor impacto, me va a decir, ok, tengo que tener tiene más importancia, en este caso, el atributo 1 y 2 de fortalezas, y ya dentro de la misma plantilla veremos cuál es el 1 y 2, porque aquí me está diciendo que estos dos son los más importantes, o son los que yo debo enfocarme a realizar algún tipo de estrategia. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es, vamos a traernos esa prioridad. La prioridad simplemente es, voy a irme a mi cuadro que tenemos acá y voy a seleccionar el primer atributo de fortalezas. Aquí le voy a estar sobre la E10, aceptar. La segunda prioridad está en la fila E11 y así sucesivamente, ¿no? Voy a copiar hacia abajo. Ya me traje la prioridad, en este caso, de cada uno de los atributos de fortaleza. El siguiente campo a llenar es el peso. El peso lo voy a representar con una pequeña división. Voy a dividir 1 entre la prioridad. Voy a dar aquí va a ser 1 entre la prioridad. Voy a replicar hacia abajo. Este va a ser el peso principal de cada uno de los atributos que acabamos de colocar. Que está aquí representado. Ok. El siguiente campo a llenar va a ser lo que son las fortalezas. Aquí las fortalezas necesito simplemente representar en porcentaje cuánto tiene este peso. Para eso, aquí, en este peso, necesito una sumatoria. Voy a ponerle aquí una sumatoria. Suma. Ahí está. Esa nada más es una sumatoria sencillita, ¿no? Ahora sí, voy a representar en porcentaje cuánto tiene este peso. Voy a dividir lo que tengo a mi izquierda de mi primer atributo entre la sumatoria total. Esta sumatoria total lo deben poner de manera fija porque vamos a replicar la función hacia abajo y es necesario que se quede fija la B15. Entonces, la B15, de algún tip para poderla dejar fija, es apretando F4. Con F4 se queda fijo tanto la fila y la columna. Se va a quedar fija. Ok, esto me dice que es el 53% de... Replico hacia abajo. Y de igual manera aquí hago una sumatoria para validar que esto me da el 100%. Y vean, ya tenemos lo que es el porcentaje de acuerdo a las prioridades. Que tenemos ahí, ¿no? 1 entre 1 y 10. Ahí está. Ya tenemos el mismo valor que tenemos acá. Vamos a ver, vamos a revisar el que tenemos acá. La prioridad la tenemos sobre el peso. La prioridad la tenemos sobre el peso. Ok. Este lo representamos 1 sobre la prioridad del primer atributo y así consecuentemente de cada uno. Ok, aquí ya tenemos representada la gráfica y vamos al siguiente paso. Esto es de fortalezas. Hacemos lo mismo, pero ahora con debilidades. Voy a colocar la información de debilidad, la prioridad. Aquí está. Replico la función, bueno, el ejemplo.
Y estos mismos valores son los que se representan en mi prioridad que tenemos aquí de debilidades. Ok, ya tenemos las prioridades del segundo de debilidades. Hacemos lo mismo que hicimos acá. Este lo voy a dividir entre la prioridad del atributo número 1. Lo voy a replicar. Voy a hacer una sumatoria. Ahí está, una sumatoria. Y hago lo mismo representado en porcentajes. Lo divido entre el total. Lo voy a dejar fijo con F4. Le doy Enter. Replico cada uno de los porcentajes. Coloco una sumatoria. Y ya arriba vamos haciendo la gráfica. Ahorita les explico cómo hacer esa gráfica. Primero vamos a llenar cada uno de estos datos para que vayan viendo cómo se va llenando esta plantilla. Siguiente tabla, vamos a ver ahora, son las oportunidades. En este caso vamos a la prioridad que tiene el primer atributo de oportunidades, el peso que está aquí, que es la E19. Replico, en este caso, hacia abajo. Y a cada una de estas prioridades yo le voy a dar el peso. 1 entre la primera prioridad. Replico. Saco sumatoria. Coloco ahora las oportunidades, porcentaje de cada atributo. Divido el primer atributo entre el total, F4. Y replico otra vez la función. Saco una sumatoria de los porcentajes para validar, que me debe dar el 100%. Y pues ahí va quedando nuestra gráfica. Ahorita vamos viendo las prioridades. Y ya por último, para ya casi terminar las gráficas, le vamos a dar aquí la prioridad ahora a las amenazas. Vamos a, del lado izquierdo, al peso de las amenazas. Voy a, en este caso, a replicar hacia abajo. Voy a colocarle el peso 1 entre el primer atributo de la amenaza. De ahí replico hacia abajo. Y vamos a sacar una sumatoria. Tenemos 1.8. Si van teniendo dudas sobre este ejercicio, pues se va a quedar grabado este evento y pues ahí lo van a poder ver otra vez. Si tienen duda, pues también me van mandando alguna situación a mi canal sin problema y les puedo ir ayudando en su archivo, ¿no? Bueno, el siguiente es sacar los porcentajes de amenazas. Entonces, voy a colocar entre el total. Lo dejo fijo con F4. Voy a replicar hacia abajo. Saco una sumatoria. Me da el 100%, ¿no? Pues ya tenemos las 4 gráficas. Estas gráficas son las que nosotros vamos a representar dentro de nuestra plantilla. Aquí está la gráfica. Aquí está. Y este es el ejemplo, ¿no? Ahora, el siguiente paso es agregar cada una de estas gráficas. ¿Cómo hice esta gráfica? Esta gráfica simplemente es, vamos a seleccionar, por decir, fortalezas, desde el encabezado fortalezas hasta el último atributo. Y nos vamos a ir a la parte del menú y vamos a insertar una gráfica. Vamos aquí a gráficos recomendados. Vamos a colocarle todos los gráficos. Aquí en todos los gráficos vamos a escoger, en este caso, la gráfica que se llama radial. Aquí está radial. Les damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica, que es parecida a esta, nomás que yo le di formato, te le vamos a dar formato. Lo que voy a hacer es
hacerla un poquito más pequeña. Y los porcentajes que están aquí los voy a quitar para darle un poquito mejor visualización a mi gráfica. Aquí cada atributo está enumerado, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Y aquí en esta gráfica, pues ustedes pueden colorearla. Aquí tienen diferentes opciones que ustedes pueden escoger el que ustedes gusten. Ahora sí que... Pero como estamos ahorita manejando de acuerdo a los colores de la presentación, pues vamos a colorear, en este caso, esta gráfica. Vamos a abrir lo que es el formato, el menú de las gráficas. Con doble clic sobre la gráfica, se abre el formato, ¿no? Entonces aquí en el relleno, aquí lo vamos a dejar sin relleno, porque vamos a dejarlo sin que no tenga nada de fondo. Pero aquí en la parte de las líneas, en esta parte, lo vamos a tener que llenar. ¿Dónde está? Está aquí, opciones de marcador. Sombra, iluminado. Ya ustedes le pueden dar cualquier tipo de presentación. Aquí simplemente es, en vez de que sea de color azul, voy a seleccionar el color que representa ahorita fortalezas. Y me parece que es este color. Sí, es este color. Aquí está. Ya tenemos lo que es la gráfica representada como está en este. Y ya si ustedes quieren agregar, vamos a ver, podemos cambiar hasta el diseño de... ¿Dónde está el diseño de...? Perdón, podemos agregarle en este caso las etiquetas o los porcentajes. Vamos a agregarle lo mismo que tiene aquí, los porcentajes, estos porcentajes que están aquí, que son los que representa cada una de las fortalezas. Entonces aquí, en el menú de diseño de gráfico, acá arriba, vamos a agregar las etiquetas de datos, ya sea que lo quieren ninguna, creo que está ninguna, o le pueden dar mostrar. Ahí está. Entonces ya podemos ver visualmente la fortaleza o los porcentajes, más bien dicho, de cada uno, en este caso de las fortalezas, ¿no? Y lo mismo hacemos esta gráfica para los demás, que sería esta gráfica. O sea, en este caso, vamos a ver la que sigue. Vamos a ver la que sigue, los bordes, todo está bien. Sin el marcador, ninguno. Okay. Bueno, en la siguiente gráfica que vamos a realizar, pues podemos hacer lo mismo. O sea, ya sea que hagamos una copia, hago una copia de la gráfica, pero ahora los datos que están aquí los arrastro en debilidades. Es una manera también de hacer la gráfica más rápida. Y ahora a la línea le voy a dar el color. Vamos a darle el formato. Está un color moradito. Entonces aquí en la parte de... Voy a dar clic sobre la línea. Y este morado me parece que es el que está aquí. Vamos a ver qué color es este. Sí, es este morado. Ok. Ya acabo de representar ahora el morado. Ya llevamos dos gráficas. Y por último, bueno, más bien, el tercero, hago una copia con control y arrastro. Hago la copia. Si dejo apretado control y arrastrar, hago la copia de la misma gráfica. Aquí lo que hago es arrastrar en oportunidades, cambio el color
¿Este color cuál es? Ah, es el que está aquí. Entonces, el que está acá, con esto puedo representar. Ah, ok. Entonces, en esta gráfica, selecciono la línea y le voy a dar el color que tenemos aquí. Ahí está. Este es el que tenemos diferente. Entonces, este color de fortaleza, vamos a ver que es el que está representado aquí. Rosa se llama, el cuarto. Voy a cambiar también aquí, que es el número 4. Aquí está el número 4. Parece un poquito, se parece un poco el color, pero sí se alcanza a distinguir. Ok. Y ya por último, la última gráfica. Ya estamos terminando el tema en la plantilla. Hago otra copia. Arrastro los valores, ahora sobre amenazas. Y le cambio el color. En este caso, este color azul representa el que tenemos en 3, 4, en el sexto. Vamos a darle este color el sexto. Aquí lo tenemos. Ahí está. Ya tengo las cuatro gráficas, la tengo representada. Y cada una de estas gráficas, pues ya yo llego y las puedo acomodar dentro de mi plantilla, que es exactamente, aquí ya lo tengo terminado, colocamos cada gráfica dentro de la plantilla que tenemos aquí, y estos campos que tenemos aquí, lo que vamos a hacer, o sea, cada uno de estos campos que tenemos ahí vacíos, cada uno de estos es un cuadro de texto. Simplemente este es un cuadro de texto. ¿Y cómo lo hago? Cada cuadro de texto que yo inserte, por decir, vamos a insertar un cuadro de texto. Cuadro de texto. Ok. Aquí tengo mi primer cuadro de texto. Voy a seleccionar el cuadro de texto aquí en la barra de fórmulas. Aquí voy a representarlo con un igual. Y voy a irme a la celda donde está la primera fortaleza o el primer atributo, que es la de 10. Le voy a dar Enter. Con esto ya me traigo los atributos de cada uno de las partes, y que yo de manera, yo voy colocando aquí cada uno de ellos. Aquí voy agregando cada uno de los atributos. Hago lo mismo, pero ahora voy con el atributo número 2, que es trabajo en equipo. Le doy Enter. Y ahora me representa lo que es el trabajo en equipo. Y así sucesivamente por cada cuadro de texto, nosotros vamos a ir colocando la información. Al final, así quedaría lo que es vamos a verlo, nuestra plantilla de análisis FODA. Vamos a ver cada una de las fortalezas, cada una de las debilidades, cada una de las oportunidades, y que nosotros, a través de esos pesos que acabamos de colocar, nos va a decir cuál es, de manera visual, por decir, en fortalezas, el atributo número 1 y el 2, que es experiencia en el giro y trabajo en equipo, son las que más tengo ventaja, digamos, de fortalezas dentro de este análisis. Dentro de las debilidades, puedo ver que el atributo número 3, que es el 31%, es la falta de área para mayor control de tesorería. Sería mi principal debilidad, que dentro de mi organización, dentro de mi empresa, es donde más me afecta. En este caso, el control de la tesorería. Esa área es la que yo debo enfocarme, es la que yo debo realizar alguna estrategia, y del cual, a través en equipo, hacemos ese tipo de, realizamos el plan estratégico para que tengamos, en este caso, un mejor rendimiento de los recursos, una mejor rentabilidad,
una mejor administración, en este caso del efectivo, de los flujos, de todo aquello de las finanzas que puede llegar, en este caso, a afectar, ¿no? El siguiente dentro de mi plantilla es las oportunidades. Aquí, pues, en este ejemplo, pues estoy poniendo que todas son oportunidades, todas, aquí le das la importancia. Podemos irnos por las aplicaciones, podemos irnos por las redes sociales. O sea, aquí tú le das la prioridad y aquí estamos viendo cuál es el peso que tienen. Todas son importantes aquí en este ejemplo, ¿no? Y por último, las amenazas. Aquí, igual, ustedes ponen la importancia. Aquí estamos poniendo que todo es una amenaza al incremento del dólar, la competencia, la tasa de interés, la economía, el aumento de precios. Todo esto es simplemente una situación que puede llegarnos a bajar el resultado de la operación, la rentabilidad, en este caso para el dueño, para los socios, para un accionista, cualquier persona que está dentro de la organización le puede llegar en este caso, con esta plantilla, ya ver visualmente los puntos, ver ahora sí el panorama, la foto, cómo está colocado lo que es la empresa, y ya sobre cada una de estas situaciones se hace una planeación estratégica. A lo particular de cada uno, nosotros ya con esta plantilla, ya arrancamos, ya tenemos un medio, ya hacemos una ejecución sobre los diferentes puntos y ya nos enfocaremos en cada uno de ellos. Pero con esto de Excel nos apoyamos de una manera más eficiente, arrancamos de una manera donde la plantilla tú la vas a tener así lista, borra la información y haces tu siguiente análisis FODA. Cambias la situación y ya tienes otra nueva plantilla. O sea, cada situación que tú tengas con esta plantilla, la verdad te va a ayudar de una manera más óptima y ya nada más te dedicas ahora sí al puro análisis. Ya tengo todo estructurado, lo tengo acomodado dentro de mi plantilla y ya me enfoco en cada uno de los puntos, ¿no? Esta es una manera de hacer una plantilla de Excel con el tema de análisis FODA y pues realmente esto es lo que quiero llegar al punto, ¿no? Cómo Excel, a través de este tipo de situaciones, nos puede ayudar a resolver cualquier situación. Espero que este tipo de ejemplos les ayude como pymes, como emprendedores, como dueño de una empresa, como responsable de una gerencia, como cualquier situación donde tú manejas recursos, algún proyecto, no se enfoca a una sola área. Este análisis FODA puede ser para cualquier tipo de áreas, no se limita. Lo que sí es importante pues es el trabajo en equipo. Necesitas de las otras áreas para saber exactamente qué te puede afectar, a revisar todo lo externo, todo lo interno y en conjunto pues ya tienes lo que es el análisis FODA. No sé si hasta el momento, bueno, no sé si les quedó alguna duda, alguna situación. De mi parte sería hasta aquí la parte de lo que es el análisis FODA. Les hablé un poquito de los conceptos, cómo armar la plantilla y cómo fui elaborando cada uno de los diferentes, así que ¿cómo se dice? La estética de esta plantilla, cómo la fui armando, ¿no? Cómo utilicé en este caso, cuadros de texto, formas, gráficas, y las fui haciendo automáticas, donde aquí nada más cambia la información y todo se va en automático, ¿no? Pues este sería el tema de análisis FODA. Espero que de alguna manera les ayude en sus proyectos, tengan una visión diferente de cómo esta herramienta administrativa les puede ayudar a cualquier situación dentro de sus trabajos o de manera personal como algún emprendimiento que tengan. Esto sería de manera general y pues no sé qué duda tengan, qué situación o en qué paso quieren que tengan que les explique. Roberto, no sé, esta es hasta aquí mi parte de la explicación. No sé si va a haber algún tipo de preguntas.
alguna situación en particular. Claro que sí, habilitamos el espacio de las consultas, ¿no? Y ya tenemos dos en el chat. Obviamente, a los participantes que quieran dar a conocer tal vez su consulta por el micrófono, ya saben, simplemente levantan la manito y pues yo estaré dándole la cobertura, ¿no? O el permiso para que usted pueda participar. Bueno, vayamos a los dos mensajes de chat que menciona. ¿Hasta cuántos puntos se pudieran poner en la plantilla? Pues ahorita la plantilla la hice nada más por 5, pero pues si tú quisieras un sexto, un séptimo, pues ya tú simplemente lo único que podrías hacer es insertas una nueva columna, una nueva fila, perdón, vas insertando filas y pues le vas poniendo el 6 y como consecuencia pues todo lo tienes que ir cambiando aquí también, agregar una nueva, un nuevo atributo. Ya depende no tiene, digamos, no tiene límites, pero ahora sí que eso ya depende de cada quien. Yo ahorita nomás puse 5 para hacerlo un poquito compacto, pero pueden presentarse muchos más situaciones. O sea, realmente todos son puntos importantes y puedes agregar los que tú quieras. Obviamente, eso conlleva que tu plantilla pues tengas que agregar un renglón más, un atributo más, tienes que ampliar un poquito más tus formas. O sea, poco a poco todo lo tendrías que ir creciendo. Pero sí, sí se puede, es lo que tú quieras. En este caso, no hay un límite o algo que te diga, tienen que ser 5, tienen que ser 3. No, no lo hay. Todo punto es importante. Perfecto. La segunda consulta menciona, ¿se puede manejar diferentes tipos de gráfico o este es el más recomendable? Pues mira, en sí, la plantilla ya les sirve sin el gráfico. Realmente, yo, como les dije en un punto, esto es un plus. Yo realmente, la plantilla como tal, la matriz, me dice que yo solamente necesito los enunciados o estos atributos. Yo le agregué una gráfica para darle un pequeño plus a esta plantilla porque realmente no es necesario la gráfica. Bien lo puedes hacer sin la gráfica. Realmente no es que sea una necesidad hacer esa gráfica, pero visualmente te da un poquito de valor, le das un plus a tu plantilla porque pues puedes ver de manera gráfica qué es lo que más representa. En vez de leer un texto, ya la gráfica te dice a dónde te tienes que enfocar. O sea, esa es la ventaja de utilizar una gráfica, te dice a dónde ir sin necesidad de leer tanto. Entonces, por eso yo agregué la gráfica, pero bien puedes hacerla sin la gráfica, no hay ningún problema. Perfecto. Entonces, nuevamente a los participantes que aún quieran hacer sus consultas, pues están invitados a que puedan levantar la manito. Quiero dar la salida o la cobertura mediante el micrófono. Alguien que quiera participar, adelante, por favor. Bueno, creo que bien los participantes que eh, entendieron, digamos, esta presentación del día de hoy. Y bueno, a nombre de la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia, queremos hacerle la entrega, queremos otorgarle el certificado, pues, a virtud y de... Uy, un momento. Ah, ok, ya lo tenemos. Queremos otorgarle este certificado de expositor por su participación en estas presentaciones que la Confederación va realizando, ¿no? Entonces, más que todo a la disponibilidad de tiempo de su persona y bueno, pues más que todo al apoyo, ¿no? Al transmitir sus conocimientos, obviamente a nuestro público, y ojo, nuestro público no solamente es a nivel nacional, también es a nivel internacional, y lo podemos ver en los chats, ¿no? Participantes en México, justamente dejaba mi número y para que les pase el material, y obviamente tenemos una buena aceptación de, más que todo del público internacional, ¿no? Entonces, estimado Eric Ávila Fernández, pues estaríamos nosotros muy agradecidos por su participación y pues merecido reconocimiento hacia su persona y pues esperemos contar ya en otra
en otra oportunidad con su persona, ya en otra nueva presentación, ¿no? Sí, la verdad estoy agradecido en este caso pues con la Confederación. La verdad pueden contar conmigo para cualquier otra expo. La verdad es interesante este tipo de situaciones y más porque pues son de manera gratuita para la comunidad que puedan entender estos temas que se pueden aplicar ahorita lo que es el FODA que yo hice con Excel, pero mis otros compañeros también tienen herramientas con Excel que son muy útiles para cualquier tipo de emprendimiento o cualquier, en este caso, pyme, ¿no? Que es el plan principal de esta exposición, ¿no? Y la verdad, agradecido por este certificado. Es una bonita experiencia y gracias por este certificado y pues pueden contar conmigo para siguientes sesiones sin ningún problema. Perfecto, quedamos encantados con su participación en esta, pues, en esta temática que estamos tomando sobre Excel para pymes, ¿no? Y hoy con la presentación suya sobre análisis FODA, planeación estratégica. Entonces, nuevamente las gracias. Y por último, a ver si podría decirnos cuál es su canal para que Sí, el sí. público pueda, Les voy a compartir y pueda tener un poco más de información. les voy a compartir la pantalla, nomás para que vean mis redes. Aquí le puse. Ok. Sí se ven, ¿verdad? Las redes. Claro que sí. Ok, bueno, aquí les dejo mi correo, donde me pueden contactar, mi canal de YouTube se llama Logan Excel. Aquí les dejo mis redes sociales, me pueden encontrar en YouTube como tal, así escriben Logan Excel, en LinkedIn con mi nombre Eric Ávila, en Facebook me pueden encontrar como Logan Excel, en Instagram igual Logan Excel, en WordPress, esta es una página que todavía está en construcción, y pues en cualquier situación que lleguen a tener que les pueda ayudar yo con Excel, me marcan, me mandan un mensaje por cualquiera de estos medios y yo sin gusto armamos su plantilla, cualquier duda que hayan tenido sobre este tema. Tengo en mi video varios temas, herramientas administrativas que también les puede ayudar y todos tienen material gratuito, ¿no? Y pues estas son mis redes, ahí me pueden encontrar sin ningún problema. Claro que sí. Entonces, queridos participantes, ya se refleja en la diapositiva las redes en las cuales ustedes pueden buscar a nuestro expositor que hoy estuvo compartiendo su conocimiento con el análisis FODA. Entonces, estimado Eric Ávila Fernández, un gustazo y bueno, pues gracias nuevamente y que tenga una buena noche. No, gracias a ustedes y pues un agradecimiento a todos, un saludo desde México y pues muchas gracias por su atención. Gracias, igualmente. Bueno, yo me quedo con los participantes para señalarles me decían sobre el material. Obviamente está compartido en la página de la Confederación Nacional de Profesionales en el video que transmitimos. Justamente está ahí. Ustedes lo pueden pinchar al link y obviamente con el permiso pues se le va a hacer entrega del material en la cual pues hoy estuvimos presentando, ¿no? Por otro medio está también el número de WhatsApp que dejé para que ustedes pues me escriban, ojo, para los participantes que no están en nuestros grupos, ¿no? Obviamente me escribieron varias personas, se les mandó lo que es la plantilla y bueno, pues todos felices, como se diría. Bueno, también invitarles a los dos clases que tenemos de este curso Excel para Pymes, si me permiten un momento para que yo pueda compartir la imagen.